Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León, y he venido a bendecir tu vida con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en Lucas capítulo 5, versículos 12 y 13 de esta manera: Y sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Esta ha sido una semana llena de mucha bendición, porque hemos estado hablando de muchos temas que nos han dado las herramientas para poder tener un mayor conocimiento de Dios y poder ir creciendo en el conocimiento de Él. En esta semana, a través de este pasaje, he estado preguntándole al Espíritu Santo. Le preguntaba al Espíritu Santo, le decía: Espíritu Santo, ¿qué quieres que hablemos esta semana? Y me he pasado estos días, desde el último video que grabé para el viernes, he estado preguntándole al Espíritu Santo qué quería que habláramos. Y entonces Él me regala este pasaje de la palabra que acabo de leer en Lucas, estos 2 versículos. Y las personas que me conocen o que me han escuchado predicar la palabra de Dios, siempre les hago la misma recomendación. Y también, como hemos estado hablando en los videos, también puedes ir y buscar los videos cuando estuvimos hablando acerca de las claves de cómo escuchar la voz de Dios. Se han dado cuenta que cuando uno toma un pasaje de la palabra, yo lo leo en varias ocasiones. Lo leo pausado, lo leo rápido, lo leo de diferentes formas y trato de buscar de pronto otras versiones, porque a veces sé que muchos de ustedes están leyendo la palabra de Dios. Sé que muchos toman y hacen su devocional diario. Es más, hay muchos pueden, al igual que yo en alguna ocasión, tuvimos un plan donde en ese plan nos guían para poder leer la Biblia completa durante un año. Pero cuando uno quiere tratar de extraer la voz de Dios en lo que Él ha colocado en nuestros corazones leer, hay que leerlos en varias ocasiones. Y cuando yo estaba en este pasaje, yo le preguntaba al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿qué me quieres hablar acerca de esto? Porque nosotros humanamente, al leer un pasaje como este, inmediatamente nos vamos y nos enfocamos en el milagro. Nos enfocamos de que este hombre era leproso, como dice la palabra, tuvo un acercamiento, se encontró con Jesús, y entonces él va y le dice a Jesús que si él quiere limpiarlo, y Jesús dice: pues sí quiero, sé limpio. Pero yo le decía: pero ¿qué más? Eso es, creo que ya había compartido un mensaje referente a este mismo pasaje. Y el Espíritu Santo habla a mi espíritu y me dice: ¿no ves el poder que hace el humillarse delante de Dios? ¿No ves el poder de la humillación? Y cuando yo leo otra vez este pasaje, me doy cuenta que este leproso, cuando ve a Jesús, dice la palabra, y se postró con su rostro en tierra. Y la palabra humillación tiene una connotación muy importante. Aquí siento la presencia de Dios. Mira, tiene una connotación muy importante en el mundo espiritual. Empecé a investigar y a indagar y a preguntar y a hablar mucho más con el Espíritu Santo, y quiero en esta semana hablarles acerca del poder de la humillación y también hablarles acerca de los beneficios de humillarse delante de Dios. Y una de las cosas primordiales e importantes que Dios tiene que decirnos, o que Dios nos quiere decir en este día, es que nosotros realmente tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios. Y de pronto, si tú te pones a investigar, te vas a dar cuenta que la palabra humillación es un conjunto, tiene un conjunto realmente con la palabra humildad y con la palabra afligir. La palabra humillación es rebajarse, la palabra humillación es despojarse, la palabra humillación es postrarse, la palabra humillación es inclinarse. Pero aquí, cuando está hablando de humillación, está hablando no de la humillación que nos hacen otras personas a nosotros, sino que está hablando del acto nuestro de humillarnos a sí mismos, o sea, de manera consciente humillarnos nosotros delante de Dios. Entonces,
tomando este pasaje de la palabra de Dios, porque una de las cosas que también les he comentado, que cuando el Espíritu Santo nos habla en nuestro espíritu, hay que preguntarle. Yo le pregunto siempre: Espíritu Santo, muéstrame más textos bíblicos donde hable lo que me estás diciendo. Entonces la palabra de Dios dice en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. Y entonces pude ver a través de la palabra de Dios que hay un poder, y este es un secreto del mundo espiritual: el poder de la humillación, el aprender a humillarse delante de Dios. Y lo primero que Dios quiere decirnos en este día a nosotros, que no te vas a humillar ante cualquier persona. Dice la palabra de Dios que este hombre leproso vio a Jesús, y al reconocer que era Jesús, dice, fue y se postró con su rostro en tierra delante de Jesús. Lo primero que tenemos que hacer, o la primera bendición, o la primera o primer secreto, voy a llamarlo de esta manera, el primer secreto para que nosotros entendamos cómo se activa el poder de la humillación, es reconocer ante quién nosotros nos vamos a humillar. Aquí este hombre reconoció a Jesús y se postró delante de Jesús. Nosotros tenemos que aprender a reconocer la grandeza de Dios y a postrarnos delante de Dios. A postrarse, a inclinarse, a colocar su rostro en tierra. Esto tiene una connotación tan importante en el mundo espiritual, que en estos días vamos a empezar a darnos cuenta que cuando la palabra de Dios está diciendo que el que se humilla delante de Dios, delante de la poderosa mano de Dios, que aquí está hablando a un nivel general, no está hablando solamente a aquel que tenga aquel que sea creyente o no sea creyente. A través de la palabra nos vamos a dar cuenta de esto. En esta semana nos vamos a dar cuenta de que cuando nosotros aprendemos a reconocer delante de quién nos estamos humillando, o nos daremos cuenta de los beneficios que tiene el aprender a humillarse delante de Dios. Lo segundo que Dios quiere decirnos en este día a través de este pasaje es que tenemos que humillarnos delante de Dios. Y la palabra humillación significa postrarse, despojarse. En vano la palabra de Dios no dice claramente que Jesús se humilló delante de Dios cuando estaba en Getsemaní y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El poder de la humillación. Y en este día quiero decirte que es una gran bendición poder entender que es necesario reconocer delante de quién nos vamos a postrar. Y la segunda bendición es saber postrarnos delante de Dios. Y vamos a encontrar a través de varios pasajes, a través de esta semana, varios pasajes de la palabra de Dios en los cuales nos va a mostrar a nosotros este poder. Este es un poder del mundo espiritual, de las leyes espirituales. El poder de la humillación. Solamente les voy a recordar solamente un pasaje de la palabra. Dice la palabra de Dios que cuando Jonás se presentó a Nínive, eran personas que estaban totalmente perdidas y ya había un juicio de parte de Dios. Ya Dios les había dicho que iba a destruir a Nínive si no se humillaban y si no se arrepentían. Y dice la escritura que todo el pueblo, aún hasta los animales, se colocaron en ayuno, en oración, y se postraron delante de Dios. Y Dios tuvo misericordia y detuvo el juicio que iba a ser ejecutado sobre Nínive. Imagínense ustedes el poder y los beneficios que tiene aprenderse a humillar delante de Dios. Y quiero decirte en este día que así como de pronto nosotros sabemos que en la palabra de Dios dice que Jesús se despojó. La palabra despojarse significa humillarse también. Se despojó a sí mismo y se despojó siendo obediente y hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso que Jesús hizo al despojarse y humillarse a sí mismo nos da a nosotros a entender una gran bendición, que es necesario que nosotros aceptemos a Jesús, porque Él pagó un precio por cada uno de nosotros. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que aquel que se humilla será exaltado. Y Jesús se humilló hasta lo sumo y fue exaltado. Y hoy Jesús es el Rey de Reyes
y Señor de señores. Y hoy te hago la invitación a que aceptes a Jesús en tu corazón. Aceptar a Jesús en tu corazón es una de las más grandes bendiciones que nosotros podemos recibir. ¿Sabes por qué? Porque desde el momento en que tú aceptas a Jesús en tu corazón, tu vida comienza a cambiar. Comienza un proceso en tu vida, en tu corazón, de sanidad. Empieza Jesús a sanar tu corazón de todas las heridas, a sanarte, a cambiarte, a transformarte, a modificar ciertas cosas que de pronto te están haciendo daño, y Jesús te hace caer en cuenta qué es lo que te hace daño para que puedas seguir y avanzar. Y en este día te pido, por favor, que cierres tus ojos y repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, gracias por tu presencia y tu bendición. Gracias por tus palabras. Gracias, Señor. Hoy reconozco que soy un pecador. Te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, clamo, Señor, y te pido por todas las personas que van a escuchar este video en cualquier momento, en cualquier tiempo en que lo escuchen. Te pido en el nombre de Jesús que apasione sus vidas por este tema que en esta semana se ha de compartir acerca del poder de la humillación y los beneficios de la humillación. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te pido que seas tú derramando sobre sus vidas pasión, bendición, gracia, y que ellos tengan un resto de días, Señor, lleno de tu favor y de tu misericordia. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y recuerda, unos minutos con Dios te cambiarán la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.